Hola, yo soy Marcelo San Martín, soy cardiólogo del Hospital Ramón y Cajal y os voy a presentar en este vídeo cómo utilizamos la troponina I para descartar o diagnosticar, es decir, el rule in y rule out en inglés, en pacientes con sospecha de que su clínica pueda ser debido a un infarto de miocardio. En primer lugar, me gustaría recomendar que asistierais a este vídeo que aparece en la diapositiva o podéis copiar el enlace y pegarlo en vuestro navegador, está en YouTube, si no lo habéis hecho ya. Lo publiqué el año pasado en plena primera ola de la pandemia de coronavirus. Dura 17 minutos, pero creo que es muy importante para entender primero de dónde viene la troponina I y cómo interpretar un valor elevado. Voy a también dejar el enlace en la descripción de este vídeo. Pero en el vídeo de hoy voy a profundizar un poquito en los protocolos propuestos por la Sociedad Europea de Cardiología para el diagnóstico o descarte de infarto de miocardio o síndrome coronario agudo basados en la clínica, el electrocardiograma y las troponinas. Esta figura está sacada de estas mencionadas guías ESC de diagnóstico del síndrome coronario agudo. Está muy bien y debemos aplicar este protocolo en nuestra práctica clínica. Lo primero es la clínica. Siempre digo que no se puede sacar los resultados de pruebas complementarias del contexto clínico adecuado. Si etiquetamos los pacientes en un grupo de enfermedades, si estamos continuamente poniéndolos en nuestros algoritmos, nos vamos a equivocar y puede que hagamos daño haciendo pruebas innecesarias. O como mínimo, gastamos más dinero de lo necesario. Los algoritmos hay que utilizarlos, pero no hay que poner el paciente en un algoritmo, hay que poner el algoritmo en el paciente. Y esto empieza por la clínica, centrándonos en qué es lo que le pasa a nuestro paciente. ¿Ok? Ahora, en esto del dolor torácico, en la clínica, en este capítulo, no siempre es pues, muy típica, pues hay que pensar en las náuseas, la sudoración que no sabes de dónde viene, el síncope, especialmente los ancianos, el diagnóstico solo con la clínica es muy difícil. Hay que sacar la historia junto con el electrocardiograma, se va haciendo todo a la vez. A veces tienes el electrocardiograma antes de interrogar al paciente, ¿no? Si tenemos una clínica y un electro ya diagnósticos de isquemia, como en el caso de la elevación del ST, los cambios dinámicos del ST, de la T, T negativas, ST descendidos, pues ya está. Necesitarías la troponina como confirmación diagnóstica y para estimar un poco el tamaño del daño al miocardio. Es importante tener un ojito puesto en los pacientes con bloqueo de rama izquierda, marcapasos, en que el diagnóstico electrocardiográfico suele estar un poco más oculto. Y los pacientes también con bloqueo de rama derecha, que muchas veces es el trasfondo de una enfermedad coronaria más avanzada, pues especialmente enfermedad multivaso, enfermedad de al menos dos vasos, ¿no? Coronaria derecha y descendente anterior. Pues cuando el electro y la clínica no son diagnósticos es cuando más ayuda la troponina. Sacamos la muestra y si la troponina es claramente alta, lo que se ve aquí en las tres crucecitas en la figura, pues rule in, diagnóstico, está dentro. Cuando es normal, lo negativo, aquí en la figura, es decir, está por debajo de los puntos de corte del percentil 99 para la población, podemos descartar el infarto de miocardio. Cuidado porque esto no significa que está descartado el origen cardíaco del dolor. Puede ser una angina inestable, pues, pacientes sin infarto, esto lo hemos visto. Aunque la troponina es muy sensible, puede ser que sea una enfermedad coronaria estable, obstructiva, y el paciente debuta con angina en este contexto, pues a veces incluso pues, con algún componente vasoespástico. O puede ser que haya sacado la primera troponina muy pronto después del inicio de los síntomas, pues la primera hora, las primeras 2 horas. Ojo con esto, por favor. De ahí la necesidad de una valoración seriada de la troponina. También puedes tener un valor anormal, pero no tan definitivo, que son estos menos más o una crucecita, ¿vale? Con lo cual necesitas observar algo más al paciente. Quizá hay obtener otra muestra o cualquier otra prueba diagnóstica para ayudar al clínico a saber qué hace con su paciente. Bueno, pues de ahí viene el protocolo de 0, 1 hora, de rule out y rule in, o 0, 2 horas o 0, 3 horas. ¿Vale? Las guías de la europea, las guías ESC, proponen este protocolo de 0, 1 hora o 0, 2 horas porque está más validado en estudios clínicos. Las guías recomiendan que se conozca el resultado de la troponina de alta sensibilidad con menos de 1 hora desde la extracción. Esto puede ser una limitación en muchos hospitales
con un laboratorio pues, muy ocupado, ¿no? Con muchas extracciones. Yo os voy a presentar un protocolo igual de 0,3 horas, ¿vale? O sea, 0,2 horas, 0,3 horas, que lo necesitamos hacer para un estudio que vamos a poner en marcha, la comparación del 0/3 horas con el 0/1 hora. La ventaja del protocolo 0/1 hora es obvia: reducir el tiempo del paciente en urgencias y más en los tiempos que estamos viviendo, o reducir el tiempo hasta el diagnóstico. Así que es bastante obvio el por qué vamos a hacer un protocolo rápido de rule-in y rule-out con troponinas. Bueno, este es el algoritmo de troponina 0/1 hora que proponen las guías. Proponemos este protocolo, aunque inicialmente vamos a hacer lo mismo, pero de 0,3 horas, ¿ok? Primero, en pacientes con sospecha de infarto de miocardio, basados en clínica y electrocardiograma, tendríamos la posibilidad de un paciente inestable, pues después de una fibrilación ventricular, en shock cardiogénico o con trastornos del ST en el electro, y en ese caso tenemos el diagnóstico de infarto de miocardio, al menos de entrada, y tenemos que activar el equipo de cardiología, ¿vale? Puede estar aquí indicado una angioplastia primaria o un intervencionismo coronario primario. Sacamos de este contexto los pacientes estables y los pacientes con un electrocardiograma no diagnóstico, ¿vale? Aquí es donde es más aplicable el protocolo de troponina 0,1 o 0,3 horas y sacamos la primera troponina, ¿ok? Este sería el tiempo de 0 horas. Y ya cuando hacemos esta petición de la troponina, ya hacemos una siguiente petición de la siguiente troponina, ¿vale? Que se la hará a la hora de la primera extracción, se la avisa a la enfermera, o a las 3 horas, dependiendo de la fase, en este caso del estudio que estamos realizando. Luego ya estaríamos a tiempo de suspender esta extracción si la cosa cambia con el paciente o tenemos un resultado de 0 horas. Bueno, pues si tenemos este primer resultado superior a 64 picogramos por mililitro, ese valor sería casi el doble del límite superior de la troponina de referencia en varones. Tenemos que pensar en el diagnóstico de infarto, ¿vale? Ojo con el contexto clínico, ¿ok? Porque es fácil tener una troponina pues cercana a esto. Esto en nuestra troponina, la forma de informar antigua, sería una troponina de 0,1, ¿ok? 0,1 nanogramos por mililitro. Ahora, si el valor obtenido es inferior a 5 picogramos por mililitro, muchas veces incluso no detectable, podemos descartar el infarto de miocardio. ¿Okay? Pero es importante considerar una serie de condicionantes, como el tiempo entre el inicio de los síntomas y la primera troponina. Si es inferior a 2 horas, necesitarás una siguiente troponina, y considerar otras causas cardíacas o no. Un paciente con angina inestable, por ejemplo, puede tener una troponina muy bajita. Bueno, nos vamos ahora a la observación del paciente y a la troponina de 1 hora después o 3 horas después, dependiendo del protocolo. Pues aquí el resultado te puede arrojar un valor que es muy superior al anterior valor o superior al menos en 6 picogramos por mililitro. Podríamos estar ante un paciente con infarto de miocardio, aunque es importante tener en cuenta el contexto clínico, ¿no? En la mayoría de las veces el valor va a estar muy por encima de estos niveles tan bajitos, si no será muy difícil. Peor es cuando estamos ante una insuficiencia cardíaca, en un paciente con insuficiencia renal, donde la troponina se eleva con frecuencia y pues es un marcador pronóstico, pero no es tan fácil el diagnóstico de placa aterosclerótica rota y todo el contexto clínico de lo que tenemos que hacer con el infarto sin elevación del ST, ¿ok? Ahora, si este cambio en la troponina es menor de 2 picogramos por mililitro, podemos descartar el infarto de miocardio. A no ser que cambie algo en la evolución clínica, ¿ok? Entonces es cuando debemos considerar una tercera troponina, otras pruebas o otro tipo de valoración. Bueno, dejo aquí la diapositiva con un texto explicativo de todo lo que acabo de comentar. Bueno, queridos amigos y amigas, entonces como conclusiones, las troponinas de alta sensibilidad ofrecen una gran oportunidad para el descarte rápido del diagnóstico de infarto de miocardio y acortar el tiempo de observación en urgencias. Es importante no desacoplar la clínica del resultado de la troponina I para obtener una orientación diagnóstica correcta.
Muchas gracias y si os gusta este vídeo, pues no te olvides dar un like y distribuirlo por ahí. Hasta la próxima.